tomografía, ¿no? En el diagnóstico de quistes y tumores de los maxilares. En este sentido, como decía, es muy importante recordar que en los últimos meses, pues, la atención clínica en los servicios de atención pública, sea salud, ¿no? O sea, voy a abrigar un poco porque también estoy en medio de la noche, así es que nos vamos a abrigar. Gracias. Decía entonces que en los servicios de atención pública, en odontología específicamente, no se está realizando una atención clínica, salvo cuestiones muy puntuales de prevención. En la mayoría de casos se están realizando la ya conocida, como le dicen, teleconsulta, ¿no? O trabajos remotos de alguna manera. Entonces, nuestro problema no es ese, ¿no? Nuestro problema es que estamos viendo que cada vez con mayor frecuencia en los últimos meses están viniendo a los consultorios odontológicos, clínicas odontológicas, todo lo que es atención privada, ¿no? Una serie de pacientes portando quistes y tumores en particular para ir al tema, ¿no? Hay también infección y otros problemas que el día de hoy no vamos a conversar. Y la tomografía, pues, es una aliada muy importante en nuestra profesión, ¿no? Toda vez que ya estamos en una época en la cual todos, absolutamente todos, estamos enmarcados dentro de este paradigma digital, ¿no? Y la digitalización, una vez que llegó a la medicina y en especial a la odontología, vino para quedarse más aún en lo que se refiere a la tomografía computarizada que empezó en el año 1979, en el año 1981, se vendió el primer equipo de tomógrafo comercial, ¿no? En Gran Bretaña, y de ahí pues en Perú llegó en el año 1984 y es ahora pues algo cotidiano que también se enseña en las aulas, desde las aulas universitarias, ¿no? Básicamente queremos enfocar en el diagnóstico de quistes y en el diagnóstico de tumores de los maxilares, con algunas características en relación a los quistes, básicamente, porque los tumores, hay que decirlo con claridad, son indistinguibles unos de otros, en la mayoría de casos solamente viendo una panorámica o ni siquiera en una tomografía, ¿no? Alguien que coja una tomografía de un tumor en particular y me diga que este es el diagnóstico porque lo está viendo así, yo diría que no está siendo sincero. Realmente, vamos a bajar el volumen, porque realmente en el caso de los tumores sí es bastante complicado arriesgarse a hacer un diagnóstico. Entonces, este es el concepto o la definición de un quiste, ¿no? Es una cavidad patológica que tiene una pared conjuntiva epitelial, contenido líquido, semilíquido, cremoso o pastoso. Definitivamente no se trata de lesiones que tengan masas, ¿no? Ni que tengan una vascularidad en todo su interior, solamente tienen irrigación básicamente en la periferia, ¿no? Por eso es que los quistes, las células quísticas que se encuentran tapizando la cápsula, tienen irrigación, mientras que la parte interna termina produciéndose una suerte de necrosis por licuefacción, que es la que va produciendo el contenido líquido, ¿no? Y que nosotros, que es indiscutible, digamos, cuando hacemos una biopsia y se ve un contenido líquido, ¿no? Aunque eso también vamos a ver que es a veces bastante relativo, ¿no? Pero tiene paredes corticalizadas, paredes óseas corticalizadas, porque realmente los quistes tienen una pared muy sólida, tal vez una pared ósea muy sólida, debido al crecimiento lento que tienen, ¿no? Y que da lugar a que el organismo, que el hueso básicamente, se defienda produciendo primero una suerte de esclerosis ósea, osteoesclerosis, y que finalmente termina calcificándose, ¿no? Como una especie de mecanismo de defensa que desarrolla pues el hueso frente a un quiste, ¿no? En cambio el tumor tiene un comportamiento diferente porque el tumor es una masa sólida que contiene células en todo su interior, o en la mayoría de él, y por lo tanto necesita pues vasos sanguíneos propios que los irriguen, lo cual dificulta el manejo quirúrgico tanto en la parte del diagnóstico como en la parte del tratamiento, ¿no? Hay que señalar que en el caso de los quistes, ¿no? Perdón, de los tumores, el desarrollo de estos va a depender del tipo de estirpe celular, del tipo de célula que esté produciendo el problema, ¿no? Ahí va a variar la agresividad o el tipo de crecimiento que tenga cada tumor. Y además también hay otro problema en el caso de los tumores, ¿no? Que los tumores, cuando son muy grandes,
pueden tener un tipo de células, ¿no? Pueden tener un tipo de células en una parte de su contenido, y puede tener otro tipo de células en otra parte del tumor, ¿no? Con lo cual nosotros no tenemos un diagnóstico definitivo de un tumor hasta el momento en que tenemos toda la muestra, todo el tumor completamente resecado y enviado al patólogo, en donde el patólogo finalmente nos va a decir, sí, doctor, efectivamente el diagnóstico final de este tumor es este, ¿no? A diferencia de los quistes en donde en muchos casos, no siempre, en muchos casos, el diagnóstico de la biopsia va a ser casi corroborado en la mayoría de casos con la muestra definitiva, ¿no? Es decir, con la pieza operatoria final que contiene todo el contenido quístico. Entonces, es necesario tener en cuenta también esto, que cuando tenemos una lesión grande, muy grande, ¿no? Sea un quiste sospechoso de un quiste o sea un sospechoso de un tumor, nosotros tenemos que hacer de todas maneras una biopsia, ¿no? Previa, una biopsia por incisión, para ser enviada al patólogo. El patólogo nos da el nombre y apellido de la lesión, pero eso no es absoluto. Nosotros tenemos que enviar nuevamente la muestra final, lo que resecamos al patólogo, para que confirme, ¿no? O corrija, ¿no? O complemente ese diagnóstico inicial que hizo, porque aún la patología no es absoluta, porque como repito, cuando las lesiones son grandes pueden haber diferentes tipos de células en diferentes partes del quiste o en diferentes partes del tumor, ¿no? Entonces, partiendo de eso, tenemos que recordar también el concepto de tumor, que es una masa sólida, ¿no? Y esta masa sólida tiene, por si acaso, vasos sanguíneos que tienen que irrigar a todo el tumor. Entonces, se trata más bien de lesiones sumamente sangrantes cuando hacemos la biopsia y más aún cuando hacemos la extirpación de la lesión. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces yo he visto que algunos colegas, yo entiendo con buena intención, ¿no? Pero acá no se trata de intenciones, se trata de trabajar con profesionalismo, ¿no? Entonces, el profesionalismo no viene de la palabra profesional o venir de la universidad o estudiar en la universidad. El profesionalismo es la capacidad que tienen las personas en general de hacer algo de manera correcta, ¿no? Es decir, lo que nosotros los peruanos decimos, hacer las cosas con conciencia, un trabajo a conciencia, eso es, ¿no? Y el trabajo a conciencia, el profesionalismo no es privado de los profesionales que hemos pasado por la universidad, sino también aquel jardinero, el que vende en la esquina, el que barre la calle, todos tienen que actuar con profesionalismo porque tienen que hacer las cosas correctas. Entonces, hacer las cosas correctas es hacer un diagnóstico, una biopsia por incisión, es hacer una biopsia, enviar toda la muestra, pero es también saber cuáles son los límites que tiene cada uno para tratar o no esta patología, ¿no? Porque tampoco me voy a aventurar a hacer algo porque el paciente vino a la consulta y lo tengo que hacer, tampoco es así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Acá vemos en esta radiografía, bastante antiguo, es del año 1990, cuando yo trabajé durante un año en la ciudad del Cusco, un bonito recuerdo, un fibroma odontogénico era ¿no? Y cuando hice el primer ¿cómo se llama?, abordaje a esta paciente, le hice una biopsia por incisión, hice hasta en 3 puntos, ¿no? Y en los 3 puntos me arrojó un fibroma, ¿no? Y cuando envié la muestra final, apareció que dentro de la lesión había tejido dentario, había tejido mixomatoso, había tejido fibroso, es decir, la lesión por el tamaño que tenía no podía ser diagnosticada sino hasta tener la muestra total, el tumor totalmente extirpado, para llegar al diagnóstico. Y desde esa vez, estoy hablando del año 1990 hasta la fecha, han pasado casi 30 años, no casi 20 años, no, pero son 20, 30 años, ¿no? Son casi 30 años, son 30 años, ¿no? Y realmente a lo largo de mi vida profesional he realizado siempre eso, ¿no? Es decir, las lesiones grandes, y la manejo así. Ahora, ¿qué cosa es una lesión grande? Lo que para mí es grande, para otro doctor es pequeño, ¿no? Entonces, tenemos que también tener un parámetro, ¿no? Cuando la lesión tiene 2, 3, 4 centímetros, ya podemos considerarla una lesión grande, donde tenemos que tomar primero una muestra, ¿no? Para que enviemos al patólogo y después la resecaremos la lesión por completo, no antes, ¿no? En el lado izquierdo, por ejemplo, estamos viendo o vemos la expansión de la tabla vestibular, ¿no? En un paciente que tiene un quiste, ¿no? Entonces, primero hablaremos de los quistes, ¿no? Mientras que en la mandíbula de otro paciente, en el tercer cuadrante, vemos también un abombamiento de la tabla vestibular en la mandíbula, ¿no? En la mandíbula, ¿qué tiene de particular la mandíbula? Que el grosor de la mandíbula es sumamente pequeño, ¿no? Entonces, cuando la lesión quística o tumoral va creciendo, se va haciendo evidente rápidamente. O bien comienza a desplazar las piezas dentarias, o bien las comienza a reabsorber, porque es un proceso de crecimiento lento,
o bien las comienza a movilizar grandemente y el paciente viene a la consulta, pero se acompaña de un abombamiento muy rápido de las tablas óseas, ¿no? Incluso también puede haber parestesia. En cambio, el maxilar superior, como tenemos en el sector posterior sobre todo, tenemos, ¿qué? Tenemos el seno maxilar, y la lesión va creciendo, ¿no? Ocupando el espacio, no invade el seno maxilar, simplemente va rodeándose de una cortical y va creciendo a expensas del tamaño o del volumen que hay en el seno maxilar. Entonces, en la maxila, o sea, en el maxilar superior, pero en el sector posterior, usualmente la lesión crece hacia arriba y no la vemos sino hasta cuando ya la lesión es monstruosa, ¿no? Cuando la lesión es inmensa. Entonces, ahí la diferencia en el diagnóstico, en el sentido de que muchas de las lesiones tumorales o quísticas en la maxila suelen ser hallazgos radiográficos. Por eso es que nosotros no podemos vivir, ¿no?, pensando en hacer solamente una radiografía periapical al paciente que viene al consultorio. Nosotros tenemos que estar acostumbrados a pedir una panorámica, o por lo menos una seriada, o algo así, porque no podemos quedarnos en el diente solamente, ¿no? Y muchos de estos, incluso llegar al extremo, como voy a presentar más adelante, una paciente que había estado en tratamiento ortodóntico, eso sí en provincia, no en Lima, ¿no? Durante un año. Y después de un año comienzan a moverse los dientes, anteroinferiores, de canino a canino, y la paciente había ido precisamente al doctor, al dentista, para que le haga un tratamiento de ortodoncia hacía un año para esos dientes, ya que ya estaban casi perfectamente alineados. Y cuando el doctor ve que los dientes se mueven, lo primero que hace es, hay un abombamiento de toda la tabla vestibular en el mentón, lo primero que hace es drenar, ¿no? Es decir, dice, no, esto es una infección, vamos a drenar. Drena el contenido, ¿no? Y después de drenar el contenido sin radiografía, primero no había hecho ortodoncia con radiografía ni una panorámica. Segundo, cuando ve la lesión tampoco toma radiografía y le hace un drenaje. Y al ver que, al ver que seguía el aumento de volumen y se hacía incluso doloroso, en ese momento vuelve a intervenir para hacer un curetaje, ¿no? Y después ahí el paciente por sí mismo cambia de doctor y lógicamente el segundo doctor le dice, luego lo primero que hace es pedirle una panorámica y encuentra un tremendo quiste que iba de primera premolar a primera premolar. Entonces, cuando el paciente ya llega referido donde mí, lo primero que le digo al paciente, yo inocentemente le digo, por favor, ¿no tiene la radiografía con la cual iniciaron el tratamiento de ortodoncia? Y la paciente, la mamá y los hijos se miraron, ¿de qué me está hablando este doctor? ¿De qué me está viendo? La radiografía recién me la ha tomado la doctora, la tercera doctora que me atendió, ¿no? Entonces, eso muestra, ¿no?, que a veces nosotros actuamos de manera rutinaria y sin querer, pues hay que decirlo con toda honestidad, nos quedamos en el diagnóstico dental, ¿no? Entonces, eso es algo que nuestra mente tiene que ampliarse para ver más allá de lo que muestran los dientes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la densidad y la definición también pueden variar, ¿no? Cuando uno manipula una lesión o cuando hay un diente infectado cerca de un quiste, por ejemplo, el quiste ya no es radiolúcido, de contornos definidos, el quiste va cambiando de característica, ¿no? Y por eso es necesario tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros vamos a hacer el tratamiento final de ese caso, yo veo este caso o cualquier otro, y digo, yo sí puedo hacer este tratamiento, entonces le hago la biopsia. Pero no puedo biopsiar a un paciente a quien yo estoy seguro que no va a estar en mis manos finalmente, o que de pronto yo no lo voy a poder resolver. Entonces solamente tengo que, como se dice corrientemente, meter la mano en la boca de un paciente, hacer una biopsia o hacer algo, cuando yo me voy a encargar de todo el tratamiento. Porque cuando viene el paciente por segunda mano, es decir, cuando viene el paciente ya manipulado, la cosa es diferente, todos los tejidos están alterados, hay una fibrosis, hay más sangrado al momento de hacer la biopsia, incluso de un quiste que no tiene por qué sangrar, ¿no? Entonces, todas esas cosas ocurren porque a veces nuestro entusiasmo nos lleva a querer manipular estas cosas. Entonces, uno de los objetivos de la clase de hoy es para quienes ya hagan estas cosas, para que compartir la experiencia. Para quienes estén seguros que lo pueden hacer también, ¿no?, les ayuden en el tratamiento, y para quienes empiecen a conocer o solamente se limiten al diagnóstico, pues tengan mayor acuciosidad en el diagnóstico y saber referir al paciente en el momento adecuado, ¿no? Porque no solamente es importante hacer el diagnóstico, sino hacer el tratamiento oportuno, ¿no? Ya en una vez anterior, hace algún tiempo, hace un par de meses aproximadamente, dimos una clase de quistes dentígeros y quistes radiculares para hacer un diagnóstico diferencial, que son las patologías más frecuentes, ¿no? Pero acá vamos a hablar directamente sobre los quistes más grandes, los quistes dentígeros, ¿no?
quistes primordiales, quistes dentígenos, ¿no? No vamos a hablar de quistes radiculares, quistes periapicales, porque creo que ese es para otro momento, ¿no? Acá queremos ver cosas más grandes. Acá, por ejemplo, vemos un diente deciduo que ha ocasionado, o cuyo folículo dental en todo caso, ha ocasionado un quiste dentígeno, que siempre tiene que ser corroborado histológicamente, ¿no? Acá vemos el caso de una paciente que se llama Mayra hace muchos años, ¿no? Que tenía una lesión, fíjense, en agosto del 2009, estaban haciendo un tratamiento de ortodoncia, iban a empezar. En octubre del 2009 vemos que la lesión es un poco más grande. En mayo del 2010 ya la lesión se está extendiendo hacia la zona molar y hacia el otro lado se está extendiendo más allá de la línea media. ¿Y por qué ocurre esto? Porque empezamos o nos preocupamos en que el diente está retenido y tengo que ponerle un botón de ortodoncia para hacerle la tracción. Esta paciente no vino porque tenía una patología a mi consultorio. Esta paciente vino en esa oportunidad en mayo del 2010 porque necesitaba que alguien le hiciera le colocara un botón de ortodoncia para que hiciera la tracción ortodóntica. Entonces, cuando pido las radiografías anteriores, me las traen y me encuentro con la ingrata sorpresa que ya desde un año atrás ya se sabía que tenía esa lesión, ¿no? Entonces, eso no es una infección, es una lesión que está desplazando las raíces de los dientes, y cuando hay algo que desplaza las raíces, las empuja, es porque es una lesión que tiene un crecimiento lento y progresivo, ¿no? La infección no va a desplazar los dientes, tiene que haber una masa, ¿no? Que en este caso corresponde a un quiste o puede ser también un tumor, ¿no? Benigno en todo caso, porque solo las lesiones benignas producen desplazamiento cortical en los dientes y corticalización, ¿no? Porque solamente las lesiones de crecimiento lento van a producir una reabsorción de las raíces de los dientes. Una lesión maligna, que no es el motivo de ahora, simplemente destroza el hueso y los dientes se quedan en el aire. No es que los dientes los desplace, no es que los dientes se muevan, ¿no? No es que los dientes se reabsorban, simplemente se quedan en el aire porque la lesión neoplásica maligna destruye rápidamente el hueso. Esa es otra situación. Entonces, cuando veamos así raíces o dientes que son desplazados, ¿no?, por una lesión, inmediatamente pensemos que se trata de un quiste o de un tumor. Entonces, en mayo de 2010, a Mayra se le pide una tomografía y se ve claramente que la lesión hacia el lado mesial, ¿no?, hacia el lado distal se va hasta la molar, pero hacia el lado mesial se dirige más allá de la línea media, cosa que no se veía tampoco inicialmente en la radiografía panorámica convencional, porque esa era una época en que se estaba transitando entre la panorámica convencional, esa que se revelaba, esa película que se revelaba, ¿no?, pasando pues de aquel tiempo, ya más o menos año 2010, 2012, en el Perú por lo menos, a la radiografía panorámica digital, aquella que no se revela, ¿no?, en cuarto oscuro, sino aquella que se imprime, ¿no?, y se transmite, se comparte, digamos, en forma digital. Entonces, todo eso ha cambiado en los últimos años y tenemos que aprovechar justamente este aporte de la tomografía, ver la imagen 3D, por ejemplo, que en patología quirúrgica sí es muy importante, porque acá muestra que el canino prácticamente está roto a la tabla vestibular y la expansión de esta lesión o el crecimiento de esta lesión también ha provocado una fenestración hacia la línea media, que es coherente, que es compatible con lo que se ve en la tomografía, ¿no? Y en la tomografía se ve también una imagen bien corticalizada, lo cual dice mucho de la posibilidad inmediata que se trate de un quiste, ¿no? No es absoluto, es simplemente una cuestión referencial, ¿no? Bueno, este es un grupo de colegas con los cuales viajamos ya en el año 2014, rápidamente se ha pasado el año. Fuimos a China, mi amigo Jorge Rojas, ¿no?, el gerente de la empresa Dentium en el Perú, ¿no? Y de acá un abrazo cordial a Jorgito. No es que nos hayamos ido un viaje a la China, un viaje a la China es cuando uno va a un sitio y no encuentra nada, ¿no? Acá realmente estuvimos en la ciudad de Shanghái, nos fuimos después a la muralla china, todas esas cosas, un viaje realmente inolvidable, ¿no? Son cosas que uno jamás en la vida se va a olvidar. Estoy con Jorge Rojas comprando el motor piezoeléctrico que realmente cambió mi vida, ¿no? Porque la verdad, trabajar con un motor piezoeléctrico es totalmente diferente a hacer una cirugía con alta velocidad, y estamos hablando ya de lesiones mucho más grandes, ¿no? Entonces decía también hace un rato, ¿los quistes se pueden infectar? Los quistes se pueden infectar, definitivamente que sí, ¿no? Y cuando se infectan ya no son radiolúcidos de contorno definido, como dice la teoría, pueden tener un aspecto mixto, una lesión mixta, e incluso pueden aparecer en algunos casos como una imagen radiopaca, ¿no? Pero la tomografía no se deja engañar así nomás, ¿no?, porque las densidades vistas en la tomografía son de diferente calidad. Sin embargo, acá no se ve una corticalización completa, porque a veces cuando la infección es severa o no, ocurren estas cosas, ¿no? Si ustedes ven, acá hay un punto de sutura, porque alguien primero lo que hizo fue
fue hacer la extracción de los dientes, ¿no? Es decir, un mal diagnóstico, se movían los dientes y le sacaron los dientes, ¿no? Más fácil que fácil, ¿no? Y como después aumentó el volumen, dijeron, se ha infectado la herida, vamos a drenarlo, sin radiografía, ¿no? Y después de drenar, dijeron, no, hay que hacer un curetaje. Entonces, después recién lo envían al radiólogo, y fue el radiólogo el que recomendó la tomografía, por eso no fue indicación de su odontólogo, de su dentista. Entonces, estas cosas pasan porque a veces nos apuramos en el manejo, nos entusiasmamos demasiado en el manejo de estas patologías, ¿no? Este, por ejemplo, es un jovencito, ¿no? Este sí es mi paciente, ¿no? Vino con un aumento de volumen en toda la región vestibular, un desplazamiento en la posición del premolar, lo cual parece indicar que hay pues una lesión de crecimiento lento, ¿no? Inicialmente en la tomografía se pasó esta imagen, disculpe, voy a volver. Acá está. ¿No? Acá se ve, en este caso, un aumento de volumen, acá una imagen radioopaca, ¿no? Ni siquiera es mixta, radioopaca, en tomografía sería de hiperdensa, ¿no? Y hay una pieza dental de un canino que está involucrado en esta lesión, ¿no? Y hay una reabsorción de la raíz. Inicialmente vino preocupado el colega, porque es sobrino, el paciente es sobrino de un colega, y me dice, bueno, Raúl, me dice, acá me han dicho que es un ameloblastoma, ¿qué hacemos? Bueno, le digo, primero hay que hacerle una biopsia, pero ten cuidado porque a veces sucede que los quistes cuando se infectan cambian de apariencia radiográfica y aún cambian de apariencia tomográfica. Acá se ve que la lesión está respetando el espacio que corresponde al seno maxilar, lo cual es característico usualmente de un quiste y no de un tumor, ¿no? Pero hay que ver, le digo, ¿no? Hay que ver el caso, ¿no? Porque no nos podemos apresurar. Esto es solamente un diagnóstico presuntivo. Entonces tomamos una muestra, esto fue la cápsula de la que tomamos, se vació pues, una gran cantidad de líquido, y digo, hasta ahora me parece, no hay que tampoco cantar victoria con el líquido, pero el líquido nos parece indicar de que se trata de un quiste y no de un tumor, porque el ameloblastoma es una masa sólida, entonces no es un fibroma ontogénico, no es un tumor ontogénico epitelial calcificante, no es un ameloblastoma, menos es un cementoblastoma. Entonces, vamos apuntando el diagnóstico de acuerdo a lo que nos va informando la parte clínica también, ¿no? Y esto lo enviamos al patólogo, y el patólogo nos dijo finalmente que se trataba de un quiste dentígeno infectado. Y esta es ya la segunda oportunidad, la muestra patológica del lado izquierdo, donde ya no extraigo pues una bolsa llena de líquido, porque ya le he quitado una parte de la cápsula al momento de hacerle la biopsia, ¿no? Pero entre la biopsia y la operación me dio, creo, si no me equivoco, 10 días, entre 8 a 10 días, ¿no? Porque no puedo esperar más tiempo, porque aún cuando yo haga el diagnóstico, la biopsia, eso no garantiza que el quiste se vaya a infectar más, ¿no? Entonces, inmediatamente, lo más pronto posible, una vez que se tuvo el resultado de patología, se le programó para extirpar el quiste, y acá está la fotografía clínica al momento de hacer la extirpación de la lesión, ¿no? Entonces ya hablaremos otro día sobre el tratamiento, ¿no? Esta es la evolución posterior, se hizo un cierre progresivo mediante una técnica llamada la técnica de PAS 2, sin sutura, es decir, colocarle gasa con cemento quirúrgico de diferentes tipos. Ya conversaremos en el curso, va a haber un curso sobre medicación tratamiento de terceros molares sin complicaciones, donde vamos a compartir esos temas de la preparación de las pastas médicas, que es un tema bastante cotidiano, ¿no? Entonces, esta es la foto final, ya cuando la cavidad había cerrado por completo, perdió algunos dientes, este chico tenía creo que 16 años, ¿no? Y entonces realmente el resultado fue satisfactorio, pero ahora nos quedamos con el tema del diagnóstico, ¿no? Para este día miércoles también los invitamos a este curso de 3 días, 3 días, el día miércoles, el día viernes y el siguiente miércoles, ¿no? Sobre un tema muy importante que es el de ortodoncia y cirugía de los caninos retenidos, ¿no? Yo no quise hacer el curso solo porque la parte quirúrgica realmente no es la parte más importante de esto, ¿no? No sé si esté el doctor Fernando Izuguaylas con nosotros. Fernando nos va a acompañar, es un ilustrado ortodoncista, ¿no? Pero el tema de, como digo, mis pacientes, el ortodoncista es el arquitecto, yo soy el ingeniero, le digo, ¿no? Yo solamente hago una parte, lo que el ortodoncista quiere que yo haga, ¿no? Así como el ortodoncista desea o quiere que haga el endodoncista o que haga el periodoncista, en este caso me delega a mí, me da la responsabilidad de ponerle un botón o de extraer el canino, ¿no? Ya cómo lo hago, y es mi tema, ¿no? Pero quien da la indicación, y de ahí la importancia de
compartir esos 3 días con Fernando, con doctor Fernando y su abuela, es para darle un enfoque integral al manejo del canino retenido, ¿no? Entonces, en la medida en que el canino se pueda manejar, bueno, está el tema del ortodoncista, y cuando venga ya la decisión de que no se puede hacer la tracción ortodóntica de ese canino retenido, pues recurrir a mí, y hay una serie de problemas. El canino, para mí, el canino retenido es más complejo, más complicado que cualquier tercer molar, ¿no? Para mí es el señor canino. Entonces, de eso vamos a hablar durante 3 días, tanto desde el punto de vista de ortodoncia, como también desde el punto de vista de cirugía, ¿no? Y recordándoles que estamos en un cyberwalk, quiere decir que hasta el día de hoy, a las 12 de la noche, los que nos manden el voucher tendrán pues un descuento especial, ¿no? Entonces, seguimos con el tema de los quistes y los tumores, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hay un diagnóstico errado. Esta es una chica muy interesante, una también igual sucedió, había un aumento de volumen, y también pues hicieron un drenaje pensando que se trataba de una infección, ¿no? Entonces, cuando ya tomaron la panorámica, se dieron cuenta que no era eso. Entonces, no podemos hacer jamás un drenaje si nosotros no tenemos una radiografía, salvo que sea una emergencia donde exista una gran cantidad de pus a punto de drenar con un dolor tremendo, ¿no? Pero las infecciones duelen, los quistes no duelen, ¿no? Esta es la tomografía de la paciente, y yo le envié para ver la relación de la lesión con el conducto dental inferior. Se le hizo todo un estudio en BlueSky. Dicho se le pasa, hay varios de mis alumnos de la Universidad Villarreal. Ese es el caso clínico a quienes ellos mismos han identificado ¿cómo se llama? El conducto dental inferior. Lo han hecho muy bien, mostrando de que no hay que tener temor al BlueSky, ¿no? Yo hago planificación digital no solamente en implantología, sino que hago planificación digital en cirugía, ¿no? Y de eso compartiremos también en unas próximas oportunidades, porque es muy, pero muy sencillo, o es menos complicado hacer una cirugía cuando tenemos una visión o una idea tridimensional de lo que estamos haciendo, ¿no? Puede ser un quiste grande, puede ser un tumor grande, puede ser un diente retenido pequeño, pero finalmente entramos a una cirugía con la certeza de que efectivamente estamos haciendo lo correcto, sabemos en qué nos estamos metiendo. Entonces a esta chica también yo le hice una biopsia por incisión, y me entregaron un diagnóstico de un quiste dentígero infectado. Ya con ese diagnóstico, ¿no? Es un histológico, histopatológico, se hizo la cirugía, les traje pues el tercer molar, que es el que está a la derecha, este de acá. También les traje el segundo molar porque no me permitía hacer la limpieza, ¿no? El quiste se escondía por entre las raíces del tercer molar, y yo soy muy radical en esa cosa, eso ya es cuestión de criterio. Ante la duda, prefiero que el paciente pierda un diente a que la lesión nuevamente aparezca o haya recidiva, ¿no? Entonces, no podemos, en este caso, no podemos jugar con un tumor o con un quiste y tratar de ser conservadores. Yo sé que hay dentistas, hay cirujanos que son conservadores y los aprecio mucho por ello. Yo no tengo esa filosofía. Es decir, trato de tener la certeza y darle la certeza al paciente de que efectivamente se ha extraído todo el quiste o se ha extraído todo el tumor, ¿no? Entonces, esta es la foto clínica de la paciente, y también se hizo el cierre progresivo con una gasa con cemento quirúrgico durante 1 mes y medio aproximadamente, y finalmente cerró, ¿no? Acá también hubo un problema. Este es un quiste dentígero aparentemente, esta es la radiografía inicial, y entraron a extraer el diente retenido, así fue, ¿no? Y cuando estuvieron ya dentro del sitio, se encontraron con que había una lesión grandaza hasta por acá, grandaza. Y en ese momento seguramente nadie está libre de complicaciones. Acá atrás existe un plexo venoso en la zona pterigoidea, que hay que tener mucho cuidado al momento de manipular. A mí me ha pasado, y es terrible el sangrado que se produce ahí, ¿no? Hay que llevar incluso a hospitalizarlo al paciente, dormirlo, porque el sangrado es profuso, ¿no? Entonces, algo de eso sucedió, y me comentó el familiar, la mamá, que el día de la cirugía, ¿no?, había sangrado muchísimo, y se demoraron como 2 horas y media, y la mayor parte del tiempo fue debido a la gran cantidad de sangrado que tuvo. Finalmente terminó la cirugía y le dijeron, bueno señora, ya sacamos todo el quiste. ¿Pero de qué quiste me habla? Si mi hijo no ha venido por un quiste. Sí, tenía un quiste, le dijeron, ¿no? No se preocupe, ya sacamos el quiste. Y el diente, bueno, el diente no se preocupe. Entonces, yo creo que las cosas, voy a silenciar. A alguien se le ha escapado el sonido. No podemos nosotros hacer las cosas. Entonces, lo que ocurrió fue que cuando yo encontré ya al paciente, ya lo recibí el paciente venía con un aumento de volumen en la zona vestibular de color violáceo, ¿no? Y tenía dolor el paciente. Y la radiografía
que le envié, la última fue la que está a la derecha, donde todavía se ve el diente. El problema aquí es que cuando entré a hacer la biopsia, porque primero se hizo una biopsia por incisión, encontré que el seno maxilar y la cavidad quística eran uno solo. Entonces, eso complicó tremendamente la cosa, porque ya en este caso había una comunicación bucosinusal inmensa, ¿no? Entonces, tenemos que hacer las cosas de manera correcta. Y cuando le pregunto a la mamá, le digo, señora, bueno, ya sacaron que mirar para adelante, porque yo soy muy positivo, ¿no? No me gusta maltratar al colega. Le digo, ¿y cuál fue el diagnóstico que le dio el patólogo? No hubo patología, me dijo, no hubo diagnóstico patológico. La doctora me dijo de que era un quiste y que no me preocupara. Entonces, no podemos hacer las cosas así. Lesiones grandes, primero biopsia por incisión, y de acuerdo a esa biopsia por incisión, recién llegamos a hacer, programamos para hacer la cirugía grande, para extirpar la lesión. Una vez que se extirpa la lesión, esa muestra total se envía a patología nuevamente. Esta es la tomografía antes que yo hiciera el abordaje, ¿no? Entonces, acá está la molar atravesada todavía, la molar no había sido extraída, y lógicamente uno se pone a pensar, ¿no? Es una cosa de sentido común. Si la lesión ha involucrado al diente, ¿no? O el diente forma parte del mismo folículo dentario que originó el quiste, entre comillas, entonces el hecho es que si el diente está ahí, está el quiste, ¿no es cierto? Eso por definición. Entonces hay que traer el diente, hay que extraer la masa total, todo lo que quede, y final, para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, ¿por qué está de color morado? Porque había solamente contenido de coágulos en el seno maxilar y se vació un gran contenido de sangre, ¿no? Ahí fue cuando le pregunté qué había pasado durante la cirugía. Entonces, tarde o temprano uno se va enterando de las cosas. Finalmente se extrajo la lesión, o lo que dio la lesión, se extrajo también el diente, y ahí sí pues hubo una corroboración. Primero, cuando mandé una biopsia, por incisión me dijeron, este es un quiste infectado. Y el diagnóstico final también fue el de un quiste infectado. En este caso, el diagnóstico de la biopsia y el diagnóstico final fueron exactamente los mismos, pero vamos a ver ahora algunos casos en que eso no necesariamente es así, ¿no? Este es otro caso, este es en la universidad, ¿no? Este es en Villarreal, si no me equivoco. Hay una imagen radiolúcida acá, de contornos definidos hacia mesial, pero difusos, una imagen mixta hacia distal, ¿no? Y en este caso estamos viendo un diente retenido que está formando parte de la lesión, ¿no? Ahí está la tomografía computarizada, donde se ve en este caso el diente que está dentro de la lesión y que lógicamente, que se había infectado. En ese caso se había infectado también por una punción que le habían hecho a la paciente, ¿no? Entonces, esto llevó a que posteriormente se hiciera ya la cirugía. Es un paciente que vino para la consulta nada más, ¿no? Porque yo recuerdo que no leí hacer el tratamiento definitivo. Hay una imagen radiolúcida de contorno definidos, ¿no? El fondo no es tan homogéneo, ¿no? Y hay una pieza dentaria que está anexa, en este caso el tercer molar, ¿no? Se le pidió, si mal no recuerdo, ahí está la tomografía, y la tomografía arrojaba pues la presencia de una lesión, acá, esta es la del lado afectado. Acá se ve la lesión en forma de tabiques que caracteriza muchas veces a un tumor queratoquístico, ¿no? Queratoquiste que antiguamente era incluido dentro del grupo de los quistes y después pasó al grupo de los tumores, ¿no? Y todavía siguen discutiendo si por lo menos una de sus formas, el tumor queratoquístico con paredes de ortoqueratina, lo pueden pasar nuevamente al grupo de los quistes o no, ¿no? Eso está en discusión. Esa es otra paciente, ¿no? Que vino con una imagen radiolúcida en la mandíbula, una imagen mixta, con forma de pompas de jabón. Eso ya es característico casi o de un ameloblastoma o de un tumor queratoquístico, ¿no? Vino con una seriada en la mandíbula, bueno, ese es referencial, ¿no? Clínicamente no se veía absolutamente nada, ¿no? Pero en la tomografía se ve los famosos tabiques, ¿no? Que caracterizan a un tumor queratoquístico. Entonces, se hizo primero la biopsia por incisión, ¿no? Y después ya posteriormente se le operó a la paciente. Son algunas vistas de la tomografía inicial, ¿no? Se fue haciendo un paneo hasta llegar a ver hasta qué pieza dentaria aparentemente estaba afectada. Y bueno, la decisión final de qué diente se extrae, eso ya se hace durante la cirugía. Pero en todo caso, este es el preoperatorio, ¿no? Es el estudio tomográfico previo. Este es el día de la cirugía, ¿no? Donde estamos extirpando, estamos limpiando todo, ¿no? Estamos cureteando y estamos aplicando después una solución de Carnoy, ¿no? Esta es la cavidad final, este lecho quirúrgico final, todo lo fresamos y se hizo el cierre diferido, ¿no? Y es otra paciente, ¿no? Que tiene una imagen radiolúcida, ¿no? Una imagen mixta con un tercer molar anexo, ¿no? En este caso era una masa sólida, clínicamente era una masa sólida, era un tumor, ¿no?
tenía aspecto de un tumor, aun cuando la tomografía muestre, en este caso, la reabsorción de las raíces. Las raíces se reabsorben porque hay una lesión de crecimiento que es lento, que puede ser ocasionado por un quiste o también puede ser ocasionado por un tumor, ¿no? En este caso estamos viendo primero los tumores de origen odontógeno, ¿no? Acá vemos la vista axial, donde se ve el tamaño de la lesión, que la podemos medir, lo cual es bastante relativo. Acá estoy tratando de identificar la relación con el conducto dentario, porque no quiero producir parestesia durante la cirugía, ¿no? Entonces, este es el caso de este paciente. Ahí está, ¿no? Es el día de la cirugía, ya con el diagnóstico histopatológico previo de un ameloblastoma pleomorfo, y esta es la pieza dentaria con toda la masa final al momento de ser enviada para su confirmación por el patólogo. Vamos a hacer que se colga ahora. Se colgó y ya está. Seguimos entonces, estamos acá. Estamos viendo acá se pasó. Ahí está. Luego tenemos un tumor odontogénico epitelial calcificante, un tumor de Pimborn. Y miren ustedes que esta lesión podría ser identificada como un quiste de erupción, podría ser considerada, pues, de repente un ameloblastoma pequeño, podría ser considerado, no sé, como un agrandamiento del espacio coronal de un diente en proceso de erupción, ¿no? Sin embargo, todo lo que sacamos tiene que ser enviado a patología, ¿no? Ese es el concepto. Entonces, en este caso se hizo la extracción del diente y se envió, ¿cómo se llama?, toda la muestra, el diente con la lesión a patología. Y sorpresa, no puede ser una sorpresa, el diagnóstico histopatológico fue el de un tumor de Pimborn, ¿no? James Pimborn le dio el nombre a este tumor, le escribió por primera vez como una entidad diferente y le llamaron tumor odontogénico epitelial calcificante o tumor de Pimborn, ¿no? Pero yo no puedo decirles, este es un tumor de Pimborn, miren qué bonito, ¿no? No, eso no es cierto. Ese resultado lo dio el patólogo, porque los tumores, como dije al principio, pueden tener diferentes aspectos y no podemos hacer un diagnóstico solo mediante la radiografía, ¿no? Y le digo esto porque muchas veces me hacen la consulta y yo los agradezco de todo corazón a través del WhatsApp y me mandan una foto y me dicen, doctor, ¿de qué cosa es? Ayúdenme en el diagnóstico. Hasta fotografías clínicas. Yo puedo opinar hasta donde puedo humanamente, pero hay cosas sobre las cuales ya no se puede opinar, ¿no? Este es otro tumor odontogénico, esta es la tomografía en todo caso, donde se ve un cementoma, ¿no? Este es un cementoblastoma. Y este paciente curiosamente tenía un cementoblastoma en dos lados en los dos maxilares, ¿no? Uno a nivel de la pieza 4-6 y el otro lado, si mal no recuerdo, a nivel del primer molar de la pieza 2.6, ¿no? Pero este es característico de un cementoblastoma. En el caso del superior, ya en la etapa final, donde ya se ha producido la calcificación casi completa del tumor, y el de abajo todavía aparece una imagen mixta porque la lesión es inicialmente radiolúcida, mixta, perdón, y después, conforme se va calcificando, se va convirtiendo en una masa totalmente o absolutamente radiopaca, ¿no? En este caso no se dice radiopaco, sino se dice una imagen de mayor densidad compatible con un tejido dentario. Pero ya yendo más allá, hay glándulas salivales también que se encuentran en la maxila, ¿no? En la maxila superior, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con las patologías en el paladar. Las glándulas salivales desarrollan tumores malignos también, ¿no? Los benignos son los tumores mixtos, ¿no? Pero los malignos son muy agresivos, ¿no? Muy, pero muy agresivos. Entonces, no hay que extirpar la lesión, hay que tomar una muestra de la lesión para que el patólogo nos diga qué cosa es. Dan ganas de sacar todo en ese momento, a mí también me dan ganas de sacar todo y decirle, miren, ya lo operé. Esa paciente vino, se le hizo el diagnóstico, se hizo la biopsia, se dio el resultado de tumor mixto de glándulas salivales y después nunca más volvió, ¿no? Entonces yo no puedo decirle, mire, me hubiera gustado hacer la situación de la lesión y mostrarles cómo quedó el paladar, pero yo no puedo ser irresponsable de sacar o de extirpar una lesión sin tener una biopsia previa. Entonces, esto también es una lesión grande, ¿no? Porque en boca, 2 centímetros es grande, este tiene por lo menos 6, 7 centímetros, ¿no? de diámetro. Entonces,
es una lesión grande. No, miren, está la tomografía, donde se ve que es una lesión exclusivamente del tejido blando, pero que ya ahora ha producido una pérdida del tejido, de la bóveda palatina en este lado, ¿no? Y si hacemos una mala maniobra y solamente le hacemos la cirugía con la panorámica, no vamos a encontrar esto. Y se puede producir una comunicación buconasal, ¿no? Hacemos la extirpación de la lesión y le dejamos un hueco en el paladar. Entonces, eso es lo que tenemos que tener nosotros, cuidado de no biopsiar algo así porque sí. Entonces, primero su estudio tomográfico, y en la foto de la derecha está precisamente el corte que se le ha hecho a la muestra que se tomó para enviar primero a patología, y después de ahí ya viene el tratamiento definitivo, que es la extirpación de toda esa lesión con un borde de tejido sano, ¿no? Este es un fibroma odontogénico, fíjense ustedes, que yo le he sacado, el paciente vino porque fue enviado por el ortodoncista para que haga la cirugía, la extracción del segundo molar inferior, ¿no? Pues a su parecer ese diente ya no tenía futuro, ¿no? Pero como repito, todo lo que sacamos, todo, absolutamente todo lo que sacamos, tiene que ser enviado al patólogo. Entonces tienen que presupuestar también ustedes lo que va a cobrar como corresponde el patólogo, es un precio adicional. Entonces, una cosa es la cirugía de la biopsia, que debe tener un costo, porque no estamos hablando entre colegas, todo tiene un costo, ¿no? Y el patólogo también tiene un costo, tiene un derecho a cobrar por su tratamiento, y después habrá que mandar la muestra final para patología. Son dos estudios de patología, y los dos estudios tienen que estar formando parte del presupuesto. Entonces, porque no le podemos decir al paciente, mira, lo que tú me has pagado solo me alcanzó para el diagnóstico inicial, ya con la biopsia es suficiente. No, señor, puede salir un diagnóstico diferente histopatológicamente cuando le damos al patólogo la muestra total, ¿ya? Entonces, no es un tema de ahorro, es un tema de presupuesto. Eso hay que tenerlo muy, pero muy en claro, ¿no? Vamos a dejar entrar un colega más, que me entren encantados, encantadísimos. Entonces, yo le hice la extracción definitivamente del diente retenido previo estudio tomográfico. Miren que el radiólogo me mandó un cuadro muy bonito, dibujado con letras, donde dice lesión quística en formación, pero yo no me puedo confiar en lo que dice el radiólogo. Yo tengo grandes amigos radiólogos y los respeto y los aprecio mucho, pero yo no puedo confiar en lo que el radiólogo me dice. El radiólogo es un buen profesional, pero me da una orientación. Yo tengo otro criterio como cirujano, y el patólogo me dirá finalmente de qué cosa estamos hablando, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, ¿quién es el responsable del tratamiento, del manejo quirúrgico del paciente? Es quien hace la cirugía. Yo soy el responsable. Entonces, yo no puedo decir después, no, pero miren, el radiólogo, que es famoso, es el radiólogo número 1 en el Perú, me dijo que era una lesión quística, y yo lo manejé como un quiste. Es decir, solamente limpié la cavidad y le puse un botón para traccionarlo. No puede ser, eso no es así. Entonces, tenemos que ser muy coherentes entre lo que nosotros pensamos, ¿no? Lo que mostramos, lo que enseñamos, y lo que hacemos también, en nuestra consulta, ¿no? Y al final, el manejo fue como un diente retenido, les traje el diente retenido, pero le mandé la muestra al patólogo. Además también, bueno, en este caso no hubo biopsia por incisión porque la lesión era muy pequeña, ¿no? Pero sí limpié completamente la cavidad. Le puse incluso hueso, ¿no? Hueso y membrana. Este es otro caso. Esta señorita vino biopsiada desde Chiclayo, ¿no? De repente hay un colega que me está escuchando, está por ahí, Abdel, ¿no? Abcho, me transmitió este paciente, ¿no? Inició una biopsia primero por incisión, ya vino con el diagnóstico de granuloma central de células gigantes, que es un tumor benigno, es uno de los más comunes, ¿no? Los más comunes que hay en los maxilares, y que en este caso podríamos pensar que se trata de una infección periapical, ¿no? De ahí la importancia de hacer la biopsia, está muy bien. Cuando Abel, perdón, ¿no? Abel es su hermano. Abel me dijo, doctor, le estoy mandando un paciente, ya está biopsiado, excelente, le digo, ¿no? Pero no se moleste porque no, al contrario, le digo, ya hay un diagnóstico previo, sé lo que tengo que hacer. Doctor, ¿y perderá cuántos dientes va a perder? A mí no me interesan los dientes, disculpa, Abelcito, le digo, a mí me interesa extirpar la lesión. Y si la lesión se está metiendo por entre las raíces de los dientes, para mí los dientes, como dicen los muchachos, los dientes ya fueron, ¿no? Porque más importante es extirpar la lesión a que reside, porque dicho sea de paso, es una lesión altamente recidivante, ¿no? Si es que no la resecamos. Y además es un tumor que sangra bastante, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta antes de plantear un tratamiento. Ya vino con tomografía, vino bien estudiado, no hay una fenestración vestibular, los dos dientes centrales se van, posiblemente el lateral también se va, ¿no? Y si se va o no se va, ya es secundario, ¿no? Yo no puedo ser conservador
en hacer apicectomía, como alguien me comentó por ahí una vez que publiqué un caso de estos en Facebook, ¿no? Yo respeto la opinión de todos y cada uno tiene su criterio, ¿no? Luego, por acá está, sí, está la toma axial, y después ya las cirugías y los dientes que perdió, finalmente, que fueron los dos incisivos centrales, ¿no? El otro lateral se vio que no estaba formando parte de la lesión. Esta es una paciente de la ciudad de Chincha. Hay muy buenos dentistas, ¿no? Pero seguramente cayó en manos de alguien que no era tan bueno, ¿no? Y si será dentista no lo sé. El asunto es que estuvo con tratamiento de ortodoncia, este es el caso de 21 años, ¿no? Y después de un año comienza a moverse los dientes y le hacen un drenaje pensando que era una infección y le dan antibiótico. Como no mejoraba, la paciente en este caso cambió o pidió la opinión, no se vino al IME, pidió la opinión de una amiga y esta doctora me transfirió el paciente. Entonces se ve que hay un aumento de volumen en toda la región anterior, ya la lesión es de consistencia blanda porque se ha producido la pérdida de la tabla vestibular, y miren lo que muestra la panorámica y la cefalométrica. La panorámica muestra una imagen radioluz mixta, ¿no? Mixta, porque ya la lesión está infectada, ¿no? Cuando el quiste se infecta, ella cambia de aspecto, cambia de apariencia. Disculpen, voy a apagar el volumen, el sonido, perdón, el micrófono. A alguien se le escapa por ahí el sonido. Ya está, perfecto. Entonces, esta es la panorámica, esta es la radiografía cefalométrica, ¿no? Se le hizo una biopsia por incisión primero y salió toda una masa de material queratínico, ¿no? El olor era característico, ¿no? Ya cuando se siente ese olor a pelo quemado, o como decían antiguamente, a pezuña quemada, se referían a la pezuña, ¿no?, de alguien que no tiene higiene, sino se refiere a la pezuña ¿cómo se llama?, de los caballos, ¿no?, que cuando se quemaba daba el mismo aspecto por la queratina que se quema. Entonces, ese es un olor bastante característico. Se mandó a patología, ¿no? Entonces primero se hizo una biopsia por incisión, después se hizo la biopsia por excisión, y esta es la última fotografía que le tomó hace 3-4 días, después de un mes exacto de manejo con gasa formada, después con gasa con bálsamo del Perú, ¿no? Donde ya la cavidad está cerrando de manera progresiva. El caso es que el diagnóstico inicial, acá creo que está, ahí está, el diagnóstico inicial, en que está en el lado izquierdo, dice queratoquiste odontogénico, ¿no? Y el lado derecho dice queratoquiste odontogénico con focos de displasia. ¿Qué pasó? Cuando yo le mandé, cuando tomé la muestra inicial de la biopsia, el patólogo, la patóloga que es una excelente patóloga, ¿no?, la doctora Sonia Sagasquille me dice, este es un queratoquiste odontogénico. Y cuando en esas le mando toda la muestra, me dice, Raúl, me dice, hay que hacerle una prueba especial, hay que buscar algunos marcadores porque tengo la sospecha de que esto es un cáncer, me dice. Uy, caramba, a mí se me pararon las antenas. Una señorita de 20 y tantos años me daría mucha pena que tuviera ese problema. Pero hay que hacerle, pues le digo, no hay que hacerle, no hay ningún problema. Eso ya es entre tú y yo, porque si no le va a pedir más al paciente, eso no ha sido previsto en el presupuesto, pero hay que hacerlo, no es necesario. Y resulta que para buena suerte los marcadores indicaron que no había una neoplasia maligna en ninguna de las paredes de la lesión, ¿no?, sino básicamente se encontrará focos de displasia. Quiere decir que esta lesión es de un crecimiento un poco agresivo, que va a haber mucha tendencia a la recidiva, ¿no? Felizmente, ya cuando me dijo que era toquiste, yo durante la cirugía lo ofrecí por completo todo el hueso, las piezas dentarias que me parecían sospechosas las retiré por completo. Ahí fue cuando mostré esta foto y él me dijo, usted tiene que ser conservador porque la literatura y ¿cómo se dice?, la evidencia científica dice que hay una técnica conservadora. ¿Por qué usted hace la barbaridad de sacar de tantos dientes? Bueno, si no hubiera sido agresivo yo en mi manera de trabajar y me traen este resultado que sale a la derecha, me hubiera arrepentido toda mi vida. Porque por ser conservador podría dejar partes de la lesión y esto no solamente va a volver, sino que puede producirse, transformarse en un cáncer en algún momento. Entonces, la manipulación de un tejido de un tumor de manera inadecuada, con esta tendencia de las células displásicas, puede ser muy grave para el futuro del paciente. Entonces, ahora yo por lo menos estoy tranquilo de que eso he tenido, y la llamé a la familia, la junté y le dije, mire, por si acaso nos hemos demorado con el diagnóstico porque ocurre esto, y ya tenemos la certeza de que no es cáncer, pero tampoco lo voy a asustar en mitad del camino. Por si acaso, ¿puede ser cáncer? No, no, señor. Esperemos el resultado, y si es, habrá que decirlo. Si no es, tranquilizar a la familia y decirle, esto es lo que se ha hecho y se ha hecho de manera correcta. Está el diagnóstico inicial, ahí está el diagnóstico final. ¿Necesita usted corroborarlo con otro patólogo? Perfecto, pediremos el taco, ¿no? Y le daremos el taco para que usted lo evalúe con otro patólogo, porque de eso se trata la transparencia, ¿no? Eso es parte del tratamiento, ¿no?, en todo caso. Pero
como estamos el día de hoy hablando de diagnóstico, vamos a ver el segundo caso, ¿no? Este caso es de Ángel, ¿no? Ángel es un paciente descuidado, ¿no? Él ya hace muchos años, 2 o 3 años por lo menos, que sabe de la existencia de algo, de una patología en su maxilar superior. Pero Ángel lo ha dejado pasar, no sé si por temor, no, porque hay pacientes naturales, es un temor a enfrentarse con la realidad, es un sentido de negación. De repente tengo algo malo, mejor lo dejo pasar a ver qué cosa pasa en el tiempo. Es la ignorancia, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces esa ignorancia lleva al temor y hace de que el paciente tome una equivocada decisión de no recibir un tratamiento adecuado, ¿no? Eso ya es negligencia del paciente. El hecho es que Ángel viene con esta maxila y un aumento de volumen en la región vestibular, todavía no hay deformidad de la cara, pero miren la panorámica, ¿no? En la panorámica hay una imagen mixta aquí, fíjense, inmensa, que está desplazando al seno maxilar, no está comprometiendo el seno maxilar, y viene desde la segunda molar derecha hasta el canino izquierdo, ¿no? Entonces, es una lesión inmensa. Esa lesión que tengo que hacer, tengo que tomar una biopsia, ¿no? Es evidente. En el caso anterior, ustedes han visto que aun cuando con ciertas variantes, decía queratoquiste, diagnóstico inicial, queratoquiste, diagnóstico final, ¿no? En este caso también tomamos una muestra, primero, porque hay que saber exactamente de lo que se trata. Se tomó una muestra, se ve una membrana, había contenido líquido y pastoso, y el olor era característico de queratina. Entonces dije, bueno, será un tumor queratoquístico, ¿no? Definitivamente, vamos a ver qué resultado nos da el patólogo, ¿no? Entonces ya está la tomografía, se ve que la lesión desplaza el seno, pero está corticalizada. Este es un tumor, ¿no? Definitivamente. Pero al momento de hacer la biopsia salió un contenido líquido que me pueda haber hecho, que me pueda haber engañado, ¿no? Entonces, de todas maneras, como la lesión es grande, ¿no? Ustedes ven abajo ese granuloma de células gigantes, pero el diagnóstico inicial, con la muestra que yo le envié al patólogo, me dijo que es un queratoquiste, ¿no? Pero al momento de la operación yo vi que el tumor no salía, la membrana supuestamente no se desprendía con la misma facilidad, número uno. Y número dos, tenía un sangrado que era inusual para un tumor queratoquístico. Porque ya uno con la práctica se da cuenta que las lesiones tienen determinadas características, ¿no? Tantas veces que uno opera estas cosas. Pero me llamó la atención, pero como era un tumor, no es un quiste, definitivamente, desde el principio me dijeron que era un tumor, yo también fui muy radical y hice muchas extracciones, la mayor cantidad que podía, por la certeza que tengo que tener que efectivamente he extirpado todo el tumor, ¿no? Entonces, este es el caso. Perdón, se me pasó la imagen, disculpen. Voy a retroceder. Acá está. Esta es la cavidad al momento ya. El lado izquierdo es el día que tomé la muestra para la biopsia, ¿no? Un colágeno pequeño, económico, buscando la parte más culminante, o sea, la parte más grande, ¿no? Más voluminosa, más convexa, que encontré en la tabla vestibular, porque dije, aquí hay poca tabla vestibular, y no me equivoqué, tomé una muestra grande, la mandé a patología, ¿no? Y en patología la muestra era como de 1 centímetro más o menos, que es bastante poca. Y me dijeron, es un queratoquiste, ¿no? Es un tumor queratoquiste. Pero al momento de enviar toda la muestra, que está en la foto final, ¿no? Está en la foto final, se observa que la cavidad es inmensa, ¿no? Pero he tratado o he manejado el caso como si fuese un tumor. Para mí eso no es un manejo de un quiste. Y después vino el resultado de patología, ¿no? Que lo vamos a ver ahora. Ahí está. Perdón, me equivoco. La biopsia, la biopsia arrojó un diagnóstico de quiste odontogénico ortoqueratinizado. Pero al decir ortoqueratinizado me está diciendo que es un tumor queratoquístico, no es un queratoquiste. Y ese fue el manejo que le di, ¿no? Pero cuando viene el resultado, nuevamente se prenden las alarmas y dice, hay que hacerle pruebas porque esto parece un sarcoma. Caramba, ahí sí estoy frito, le digo, porque no he tenido en ningún momento clínicamente el aspecto, o quirúrgicamente el aspecto de un sarcoma, porque el sarcoma es una lesión, es una masa, ¿no? Generalmente, no siempre. Se trata de lesiones de menor tamaño, y cuando son grandes son muy vascularizadas, y las paredes del hueso no son tan nítidas ni son tan verticalizadas como ahí, pero nadie sabe, lo que manda, lo que el patólogo nos dice y punto, y se acabó. Entonces se le hicieron, a sugerencia del patólogo, dos pruebas más, con 2 marcadores diferentes, que en este caso definitivamente descartaron la posibilidad de una lesión, de un cáncer, ¿no? Entonces, ya con esa tranquilidad nos demoramos casi 15 días en el resultado. Finalmente hablé con la familia y dije, bueno, señores, había un diagnóstico de un tumor A.
ahora es un tumor B. ¿Y por qué salió un tumor A diferente al tumor B? ¿Por qué? Por la experiencia que les conté desde el año 1990. Cuando las lesiones son grandes, cuando uno toma una muestra, de pronto uno toma una parte de la muestra donde tiene el aspecto o fue originalmente un queratoquiste, pero la masa en su conjunto, ¿no? En conjunto, digamos, puede tener otras zonas donde hay otro tipo de tejido. Entonces, ya el patólogo es quien se encarga finalmente de darnos el diagnóstico final en base a la muestra total, ¿no? Entonces, la muestra total es la de un granuloma de células gigantes, ¿no? Entonces, acá me ha puesto biopsia, porque me dijo, yo de todas maneras, a mí me mandó pedacitos, a mí no me mandó nada más, porque efectivamente yo le mandé trozos, ¿no? Porque la lesión se iba desmembrando conforme se iba haciendo la limpieza. No era una cápsula, como ocurre generalmente, ni en un quiste, ni tampoco en un tumor queratoquístico. Entonces, era diferente, pero yo estoy seguro que toda la lesión se ha extirpado, ¿no? Entonces, eso es, en general, amigos, lo que quería compartir, ¿no? Como concepto general. Y acá, para terminar, ¿no? Este caso, ¿no? Este caso que me parece también interesante, porque yo les decía al inicio, ¿no? Están concurriendo al consultorio patologías, por lo menos yo estoy manejando una cantidad de patologías que no he manejado desde hace muchísimos años, ¿no? Me encanta la patología quirúrgica, pero no pensé que iba a convertirse mi consultorio en un hospitalito, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen unos casos, pero terribles, ¿no? Pero interesantes, ¿no? No solamente vienen casos de implantología, de cirugía bucal, que de por sí les agradezco la confianza de los colegas que me envíen sus pacientes, ¿no? Sino que están viniendo casos de infecciones severas, casos de tumores, y vino este señor en alguna oportunidad, él venía de Huánuco, o sea, él no viene de Lima, ¿no? Y en Huánuco el paciente también descuidado, tenía una masa de crecimiento progresivo, y en la ciudad de Huánuco alguien le estuvo aplicando una serie de medicamentos, no sé qué medicamento le aplicaría, sobre la herida porque pensaban que era una infección, le están dando clindamicina, y en una de esas, ¿no? El señor que es agricultor, ¿no? Vivía con una de las hijas, y una de las hijas le toma una fotografía con el celular y se la manda a la hermana que está acá en Lima. Y cuando ve eso, pues lógicamente la señora, la hija que vivía acá, se desesperó, ¿no? Entonces fue ahí que primero pasó por varios, tocó la puerta de varios hospitales donde no recibió atención, y finalmente llegó a mi consultorio. Entonces, aquí viene el tema, viene una masa, un aumento de volumen, un tumor, este es un tumor de consistencia dura, ¿no? Que en la parte culminante presentaba cierta blandura, ¿no? Era ligeramente blando. Y si yo no fuese irresponsable o no hubiera visto estas cosas antes, diría, vamos a hacer un drenaje, ¿no? De emergencia, porque este es un flemón. No, vamos a abrir la boca. Abra la boca, señor. Ahí está la boca. Acá está. Entonces, un close-up de la lesión, acá está la boca. Y en la boca había una úlcera, ¿no? Una úlcera en medio de un tumor que venía desde la boca, ¿no? Y había una úlcera, una pérdida de epitelio, zonas de hiperkeratosis, una leucoplasia, y la zona roja, leucoplasia. Úlcera con necrosis, con leucoplasia, ese es un cáncer, es un carcinoma, ¿no? Entonces, eso ni siquiera biopsiarlo. Ese señor, yo no tengo ni la radiografía de este señor, porque ese señor jamás le iba a hacer perder el tiempo mandándole a tomar una tomografía, una panorámica para documentar el caso, pero le hago perder tiempo, ¿no? Digo, ya perdió suficiente tiempo en Huánuco. Ahora, mañana mismo vaya a hacer cola temprano a las 5 de la mañana, ¿no? Ese vino de la época del COVID, va a las 5 o 6 de la mañana que termina la cuarentena, aparece en la puerta del Hospital Instituto Nacional de Neoplástica, le doy una orden, y ahí, sinceramente, le van a dar el mejor tratamiento. Doctor, ¿y no se le puede biopsiar? No, porque esto es evidente que es un cáncer, número uno. Y número dos, que el protocolo del INEN es que aun cuando el paciente vaya con una biopsia previa, ellos le vuelven a hacer otra biopsia. Entonces, ¿para qué voy a hacer una biopsia sabiendo yo que es un cáncer y que más bien lo que voy a hacer es diseminar el cáncer, ¿no? Entonces, ese es un tema de responsabilidad, pero también un tema de diagnóstico. Entonces, esto lo veremos seguramente en otra oportunidad. El día de hoy nos hemos dedicado básicamente a conversar sobre el diagnóstico tomográfico de quistes, ¿no? De quistes grandes, quistes dentígeros, básicamente, y tumores de los maxilares dentro de la mayor variedad posible, para no aburrirlos, ¿no? Porque después estoy para hablar de días enteros, tratando de ser lo más objetivo y lo más práctico y que les sirva a ustedes en su práctica clínica, ¿no? Bueno, estoy con la calabaza acá atrás, ¿no? He cambiado la figura, me faltó solamente mi disfraz, ¿no? Y para los que son más tradicionales, me faltó mi guitarra, ¿no? Para celebrar el Día de la Canción Criolla. El hecho es que yo les agradezco, ¿no? A todos ustedes, ¿no? Estoy gratamente sorprendido por el número de colegas que han entrado al Zoom y también los que han
participado del Facebook Live, ¿no? Facebook Live, porque en realidad es un tema bastante importante, bastante interesante, y que nosotros no debemos dejar de pasar por alto. Y también recordarles que el día de hoy, ¿no? Antes que se acuesten, hoy día no hay fiesta, ¿no? Porque si no nos va a caer la policía, nos va a caer Vizcarra con toda la policía, con todo el serenazo y nos va a llevar adentro, pero sí que pasen una bonita noche, ¿no? Y los invitamos a inscribirse a nuestro curso. A partir de mañana todo vuelve a su precio normal, ¿no? Y no es un tema de precio, es un tema de oportunidad, en donde vamos a empezar justamente 3 cursos. Uno, el de medicación antibiótica para infecciones agudas. No voy a hablar sobre cómo es la penicilina, eso ya son cosas que cada uno sabe, ¿no? Lo que queremos es hablar sobre la PEPA, ¿no? La PEPA es cómo vamos a manejar las infecciones, ¿no? Y yo sé que acá hay varios colegas que ya han participado de ese curso, ¿no? El otro es de cómo extraer terceros molares sin complicaciones, es decir, ahí no hablamos de complicaciones, sino cómo evitar las complicaciones, y por supuesto, el primero de ellos va a ser el curso que vamos a dictar con el doctor Fernando Izuguaylas el día miércoles 4 de noviembre, este miércoles en la noche, la primera clase, la segunda clase el viernes 6, ¿no? Y la tercera clase y definitiva el día miércoles 11 sería, ¿no? Mira, 11, el miércoles, el viernes y el otro miércoles, donde vamos a tocar el tema de manejo integral, manejo ortodoxo